La comunicación. Teoría del proceso comunicativo. Existen unos factores básicos que intervienen en el proceso comunicativo. Ellos son emisor, el mensaje, canal y el receptor. Cada uno de ellos tiene una función específica y se necesita de todos para que la comunicación pueda darse de forma adecuada. La mayoría de las teorías del proceso comunicativo definen al emisor, el mensaje, el canal y el receptor como elementos bases de la comunicación. Sin embargo, existen ciertas diferencias al momento de definirlos. Emisor, generador del mensaje, es quien elige los códigos y el momento comunicativo. Mensaje, son datos o información que es enviada de un punto A un punto B. Canal, es el espacio físico o área a través del cual transita la información o mensaje. Receptor, es quien capta e interpreta el mensaje. Las teorías de la comunicación incluyen factores adicionales al proceso comunicativo, los cuales se comportan como modificadores del proceso. Estos son: código, es el conjunto de signos y normas propios de una lengua o sistema. Estos códigos deben ser comprendidos por el emisor y por el receptor. Contexto, está relacionado a todos los elementos y escenarios lingüísticos que rodean al mensaje. Situación, conjunto de circunstancias físicas o externas que rodean el hecho comunicativo. Referente, es la realidad que es expresada análogamente cuando se impone la cultura, los niveles educativos y el sistema de valoraciones. Ruidos, sonidos e interferencias que alteran la emisión y recepción de los mensajes. Redundancias, reiteraciones del mensaje que contrarrestan los efectos de los sonidos intervinientes. Tomamos el modelo de Shannon y Weaver debido a que fue concebido en función a la capacidad del medio que transmite el mensaje, inicialmente para medios informáticos, independientemente del mensaje mismo. Teniendo en cuenta que la venta telefónica depende en gran parte del medio, comentamos brevemente los factores que intervienen según esta teoría en el proceso comunicativo. La fuente es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona, quien transmite una información por TV o radio o quien realiza una llamada telefónica. El transmisor es el emisor técnico. En el caso de las llamadas, el teléfono es el encargado de convertir la voz en impulsos eléctricos que viajarán a través del canal. El destinatario es quien recibe la información. Dentro de una concepción primigenia de la comunicación es conocido como el receptor, pero dicho término pertenece más al ámbito de la teoría de la información. Es a quien va dirigida la llamada telefónica, es el cliente. Canal es el medio técnico por el que se transmite el mensaje. En el caso del teléfono, los cables, las transmisiones de microondas, las comunicaciones satelitales, entre otros. El receptor. Se trata también de un receptor técnico. Es el equipo o máquina capaz de decodificar la información y transformarla en códigos entendibles. En el caso del teléfono, este tiene la capacidad de tomar los impulsos eléctricos y convertirlos en voz. El ruido. Considerado como un perturbador de la comunicación, en el caso de la telefonía, puede ser alguna interferencia o baja calidad del medio. Dentro del proceso comunicativo, todos los factores intervinientes pueden presentar contratiempos que provocan interferencia, haciendo dificultoso e incluso imposible la finalidad de la comunicación, llevar el mensaje. A continuación detallaremos algunos factores y sus contrariedades. Emisor. Desde el punto de vista del emisor, debemos ver el campo de las emociones como un factor que puede perturbar las comunicaciones. Por ejemplo, ese cliente que llama exaltado por la insatisfacción de sus necesidades o aquel vendedor que se deja llevar por la frustración de no alcanzar sus metas de ventas. Como ya hemos comentado, reiteramos que en estos casos el vendedor debe estar preparado tanto para el control de su emocionalidad como para controlar un cliente fuera de sus cabales y lograr restablecer una comunicación efectiva. Receptor. Quien recibe una información siempre estará analizando las palabras, los comentarios y las frases de quienes las emite y por lo tanto tomará una posición.
Cuando el vendedor es receptor, deberá dejar a un lado los prejuicios y las desconfianzas que pueda introducir el cliente en ánimo, ya que esto puede influir en la errónea recepción de las necesidades de su cliente. Asimismo, existen condiciones que promueven los procesos de la comunicación y provocan conversaciones agradables y satisfactorias para ambas partes. Estas condiciones pueden resumirse en buena actitud, generación de empatía, elegir momentos ideales para tomar y hacer llamadas, aplicación de escucha activa. Diferencia entre problema y necesidad. En líneas generales, problema es una dificultad o inconveniente que no permite u obstaculiza la realización o logro de algo. Necesidad es una percepción de privación unida a la aspiración de contrariarla. Por ejemplo, la sed, el hambre, el frío son privaciones que indican la necesidad de agua, alimento y calor respectivamente. Cuando nos referimos a las ventas telefónicas, un problema es que el cliente no posea determinado objeto, producto o servicio. Sin embargo, el no sentir la urgencia por obtener ese producto o servicio es lo que coloca ante sus ojos como un problema y no como una necesidad. Una necesidad también es una privación, pero cuando el cliente la percibe como tal, le urge solventarla, es decir, satisfacer su necesidad con la idea de adquisición inmediata del producto o servicio que hasta ese momento no posee. Como ya sabemos, desde la perspectiva del vendedor, las necesidades se satisfacen a través de los beneficios que le reportan los productos a los clientes. Sin embargo, ¿cómo se soluciona un problema? He allí la habilidad del vendedor en convertir un problema en una necesidad, inyectando en el cliente la urgencia por la obtención del producto, antes de venderle los beneficios que éste le traerá. Así tendremos que el vendedor podrá expresar frases como las siguientes: ¿a qué espera? ¿Para cuándo lo va a dejar? No aplace la comodidad de su familia. Estas con la finalidad de provocar la urgencia en el cliente. Asimismo, propulsar beneficios específicos puede impulsar el sentido de apremio para solucionar el problema. Es por ello que el vendedor podrá expresar una frase como: aproveche esta oferta por el día de hoy. En algunas ocasiones los clientes no tienen conciencia de sus problemas ni de sus necesidades, siendo tarea particular del vendedor averiguar los nichos de necesidades que pudieran estar en cada cliente potencial. Entre tanto, hay clientes que, aun sabiendo que poseen un problema, no buscan resolverlo a través del beneficio de algún producto. En algunos casos, los clientes creen que son los únicos en manifestar este problema e ignoran la existencia de un producto o servicio que resuelva este tipo de contrariedad. Mientras, el vendedor, en su rol de asesor, debe aclarar la existencia del problema en otras personas y cómo el producto ha resuelto su necesidad. Los clientes anteriormente descritos pueden identificarse por el uso de expresiones tales como: ya renuncié a buscar una solución, creo que viviré así, ¿usted cree que eso lo solucione? He intentado de todo. En algunas oportunidades el cliente está en la búsqueda de una única solución para un problema de amplias proporciones que un solo producto no puede solucionar. En estos casos, el vendedor debe ayudar al cliente a seccionar o dividir el alcance de sus problemas y generar una necesidad más pequeña que podrá ser fácilmente solventada con un producto o servicio. Por otra parte, siempre y que el vendedor tenga los productos necesarios, podrá ofrecer la solución a todos los problemas de su cliente a través de un producto principal y de productos adicionales que ayudarán a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si el problema del cliente es que su ropa no queda bien planchada, ofrézcale inicialmente la mesa de planchar que le proporciona mayor comodidad al momento de colocar la ropa en la superficie de esta. Bríndele los beneficios de la plancha que permite tener mejores resultados. Coméntele sobre el perchero que no permitirá que su ropa se arrugue luego de planchada. Así el vendedor habrá logrado satisfacer la necesidad de su cliente y podrá vender 3 productos en una misma llamada, un producto principal y 2 adicionales.
Otras veces nos encontramos con clientes que, aun sabiendo que tienen un problema, inclusive una necesidad, no saben cómo resolverlo. Los clientes esperan conversar con alguien que sepa del tema para que le instruya sobre la solución de su problema. He allí la función del vendedor. Que el cliente ignore cómo resolver el problema es la barrera que debe eliminar el vendedor y así generar la necesidad y en consecuencia la acción de la compra. Los clientes con problemas o necesidades que no saben cómo resolverlas pueden identificarse a través de las siguientes expresiones. No he encontrado el producto o servicio que me dé la solución. ¿Eso se soluciona así? ¡Qué buena solución! Ya tengo un tiempo así, por lo que puedo esperar. En estos casos, el vendedor debe enfocarse en describir al cliente cómo sería su nueva realidad, luego de resuelto el problema. Finalmente, también podemos conseguir a clientes que poseen información para la solución de sus problemas, sin embargo, no ejecutan la acción de la compra. Este cliente ya ha investigado y buscado posibles soluciones a su problema, por lo que la acción del vendedor se debe encauzar hacia una nueva posibilidad, ya que las posibles soluciones que ha descubierto en sus investigaciones no han despertado en él el deseo de obtener el producto. A pesar de estar consciente de su problema y de estar informado, este cliente no es necesariamente una venta segura, pues a través de su investigación se ha vuelto más detallista y exigente. A manera de conclusión, podemos establecer que lo fundamental es que el vendedor pueda detectar en el cliente si éste posee un problema o una necesidad. De ser un problema, el vendedor debe convertirlo en una necesidad a través de generación en el cliente de la urgencia por la compra. Los clientes informados pueden identificarse a través de expresiones tales como igual al que vi, sí, es como lo que estoy buscando, algo así es lo que necesito, esta sería la solución a mi problema. La escucha activa. Una de las acciones más importantes dentro del proceso de la comunicación es escuchar, y no solo escuchar, sino escuchar activamente. Cuando existen problemas de comunicación, un alto porcentaje puede ser atribuido al hecho de no saber escuchar por parte de los intervinientes. Por lo general, tanto el emisor como el receptor, en proceso comunicativo con cambio de roles, están más atentos a la emisión correcta de sus ideas que a la escucha con conciencia. Esto debido quizá a que se cree que el acto de escuchar es inconsciente e incluso automático. Sin embargo, estudios de este tenor han conseguido que el acto de escuchar es tan importante como el hablar, e incluso con exigencias cognitivas superiores al acto de expresarse a través del habla. El proceso de decodificar los símbolos del habla de otras personas, el análisis de su intencionalidad, percibir el tono y la entonación, la observancia del ambiente, entre otros procesos, convierten a la escucha en un proceso de grandes exigencias. La escucha activa envuelve la ejecución de varios procesos al unísono, tales como percepción de los sonidos, concentración y atención al mensaje que se expresa, dilucidar los significados del mensaje emitidos por el emisor. Asimismo, envuelve la respuesta inmediata, donde se expone lo que pensamos, hemos comprendido del mensaje anteriormente. En resumen, la escucha activa implica escuchar, distinguir más descifrar. La mayoría de las personas confunden oír con escuchar, y es por ello que consideran la escucha como un acto reflejo más que una actividad de conciencia. ¿Cuál es la varianza existente entre ambos actos? Las diferencias son relevantes. Oír es el acto de captar las vibraciones de los sonidos que nos circundan, sin poner énfasis en alguno, a menos que alguno, por su intensidad o por alguna particularidad, pueda generar especial atención en este. De hecho, podemos concentrarnos en lugares llenos de sonidos y podemos escuchar nuestro nombre de entre mucha algarabía. La escucha activa se trata no solo de captar vibraciones de los sonidos que emite una persona, sino que además comprende los actos de análisis, comprensión de signos lingüísticos, de las ideas y pensamientos intrínsecos y de los sentimientos reflejados a través de sus palabras y las características de su voz.
Los vendedores telefónicos cultivan el mal hábito de no escuchar al cliente con el que hablan, porque siempre van un paso adelante pensando en la argumentación de la respuesta que le darán. Esto es un grave error que puede traer resultados indeseados, ya que esta es la herramienta ideal para obtener del cliente la expresión de sus necesidades. Poseer escucha es un hábito que puede obtenerse a través del entrenamiento adecuado, de la práctica diaria y la plena convicción de su ejecución. Proceso de la escucha activa. Capacidad de recibir, atender, interpretar y responder. Mensajes verbales, entonación de la voz, mensajes corporales. Comprensión e interpretación personal del lenguaje. Mensajes subyacentes, intenciones, ideas. Escuchar no es simplemente estar callado. Es una cualidad social, parte de una ciencia, considerado un arte. La escucha activa se centra en concentrarse en la persona que uno escucha para lograr comprenderle, en el oyente, que debería ser capaz de repetir con sus propias palabras, parafrasear, lo que la otra persona haya expresado. Cuando un vendedor se encuentra en un proceso de venta, debe evitar, para así potenciar su escucha activa, las siguientes situaciones: entretenerse con otros elementos de su entorno, interrumpir al cliente en su exposición acerca de sus deseos. Juzgar. Debemos recordar que, al hacerlo, hacemos juicios valorativos y en ese momento estamos enjuiciando a las personas. Ofrecer cosas que no podrán ser cumplidas, minimizar lo que el cliente siente o piensa. Para el vendedor, la venta se trata del cliente, no exponga su experiencia cuando el cliente necesita hablar de sus problemas o necesidades. No refutar al cliente, maneje objeciones, responder antes de ser interrogado. ¿Cuál es el proceso de escucha activa para atención telefónica? Ser consciente del otro, detallar el lenguaje, definir el mensaje, detectar palabras claves, interrogarse en cuanto a la comprensión del mensaje, dar feedback resumiendo. Importancia de la escucha activa en las ventas telefónicas. Para comprender lo que nos dicen los clientes, a través de sus anécdotas, sus historias, sus quejas, entre otras acciones, percibimos y comprendemos lo que los clientes quieren decir, lo que necesitan de un vendedor y del acto de la compra. Para detectar las necesidades reales y subyacentes en el cliente. Cuando los clientes hablan, expresan cosas directamente, pero otras quedan bajo la interpretación del vendedor. Interpretar las necesidades subyacentes es fundamental en el proceso de la venta. Para evitar suposiciones que empañen las relaciones cliente-vendedor. ¿Cuántas veces mientras el cliente le habla a un vendedor, éste está pensando en la respuesta? Si el vendedor afianza el proceso de la escucha activa, tardará un poco más, pero la venta tendrá más posibilidades. La escucha activa trae con ella muchas ventajas frente al cliente. Entre ellas está: los clientes sentirán la confianza necesaria para ser sinceros con nosotros. La persona que nos habla se siente valorada. Tiene efectos tranquilizantes y facilita que se eliminen tensiones. Evita el retrabajo. Favorece una relación positiva con su cliente. Se logra respeto y confianza hacia nosotros como empresa. El vendedor debe completar la escucha activa con acciones tales como generar empatía con el cliente, colocarse en su lugar y comprender sus motivaciones. Reforzar con palabras positivas al cliente, como por ejemplo: es usted muy inteligente, lo está haciendo muy bien, qué bueno. Verificar constantemente que el mensaje que emitimos al cliente esté llegando. Generar resúmenes cuando las explicaciones hayan sido excesivas.